ustedes quieren ver el muestrario de los peores seres humanos de cada sociedad, denle un vistazo al Congreso. La sopa china permitió que los políticos se den cuenta hasta dónde pueden llegar. Y lo cierto es que les permitimos llegar muy lejos. El Estado no quiere que no haya sufrimiento. El Estado rompe piernas para entregar muletas. Solo a través del Estado esta gente puede encerrarte, esta gente puede impedirte ir a un lugar, puede cancelarte tu cuenta bancaria, puede robarte una parte de tu sueldo, puede obligarte a comprar algo o a dejar de comprarlo, o a que entregues tu cuerpo, o a que te mudes de lugar, como se plantean ahora con las movilizaciones por emergencia. Si no tenemos un poco de coraje y arriesgamos un poco, como cada día tú y yo nos arriesgamos hablando de estas cosas, sí. Y bueno, vamos a terminar muy mal. Y la gente tiene que saber que el día de mañana no estaremos, que por lo menos recuerde, literalmente, que la libertad es algo que tenemos que defender nosotros, si realmente la valoramos. Y la libertad es algo que lo pierdes y pierdes todo porque pierdes tu humanidad por completo. Pasas a ser una cosa, una herramienta que habla. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Otra Verdad aquí por Canal Más. Y hoy vamos a hablar con un joven intelectual que pese a su juventud ya tiene bastante recorrido y experiencia en materia de investigación y análisis de opinión con rigor periodístico. Estamos hablando nada más y nada menos que de Nicolás Moraz, periodista e investigador argentino, que no necesita mucha presentación porque es un pródigo del periodismo independiente. Y es un verdadero lujo poder estar con él en esta transmisión que salió así con mucha dedicación, con mucho trabajo, así, pero ya lo tenemos aquí, así que bienvenido, Nicolás, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer estar con ustedes de nuevo. No me olvido de esa entrevista contundente que me hiciste, breve pero bien al hueso del asunto, en la conferencia que di en el Instituto Rothbard de Ciudad del Este. Sí. Muy así buena, así para quien la quiera ver, podés poner ahí el video. Mucha gente aquí en Paraguay me cruza y me saluda. Me saluda por esa nota. En serio, qué bueno, qué bueno saber eso. Y bueno, vos sabrás que seguimos bastante tu trabajo desde aquí. Nos mantenés bastante informados respecto a todo lo que ocurre en el mundo y desde una perspectiva así bastante más criteriosa e imparcial, ¿verdad? Muy al contrario de lo que ocurre normalmente con el resto de los medios informativos que lastimosamente actualmente poseen casi el monopolio de la información y el monopolio de la verdad, que es lo más peligroso. Bueno, claramente estamos en tiempos donde ya existe un cierto ministerio de la verdad. O sea, ya hay desplegada una serie de estructuras. Aquí en Paraguay todavía no hay ninguna de fuste, que son estos famosos fact-checkers, que en realidad cumplen la función que históricamente cumplían en los regímenes autoritarios organismos dependientes del gobierno. La Checa, la Policía Política de la Unión Soviética, bueno, ya dije la de Alemania Oriental, digamos, el Reichstag en la época de Hitler. Es lo más parecido a lo que hoy estamos teniendo con los fact-checkers. Exactamente. No sé si viste esta película, No mires arriba, sí, con Leonardo DiCaprio. He visto. Bueno, esa película no está hablando realmente de ningún asteroide, está hablando de dos cosas, son metamensajes muy fáciles de digerir para cualquiera, está hablando de la sopa china y está hablando fundamentalmente de todo el discurso del cambio climático. Cosa que reconocen abiertamente los realizadores de la película y el propio DiCaprio. O sea, esto no es una interpretación mía, es una intención deliberada. Pobrecitos los científicos, qué heroicos que son, especialmente la mujer, porque obviamente está todo ese barniz feminista permanentemente y la tratan mal, viste que la tratan mal, pero qué buenos que son, qué poco que los escuchamos y vamos a terminar muriendo todos por no haberlos escuchado, va a ser toda una catástrofe. El punto es tratar de volver a remarcar, esta vez desde el entendimiento, ese elemento clave de esta época que es que hay que obedecer a los científicos como antes se obedecía a los inquisidores, a los sacerdotes oscurantistas, a los monarcas absolutos. Ahora tenemos que profesar una suerte de idolatría hacia los científicos. Y tenemos que aceptar que se modifique completamente nuestra forma de vida. Y si no lo hacemos, somos estúpidos,
como se supone que es toda la sociedad que no le ha prestado atención a estos dos astrónomos en la película. Una plutocracia tecnócrata. Vamos Completamente. cambiando a eso. Uh-huh. La película te muestra a esos dos pobres empleados públicos, creo que son, o de una universidad de segunda, que la pasan tan mal. Y en realidad hoy el establishment científico, y en todas partes, tiene salarios mucho más altos que los salarios que paga el sector privado para los trabajos promedio, de todo tipo, muy productivos, algunos de ellos mucho más productivos que los de la burocracia científica que se dedica a investigar cosas muy poco útiles en muchos casos, o sea, porque te los venden como si fueran todos Galileo y la mayor parte de la comunidad científica se dedica a investigar si el chocolate tiene algún tipo de incidencia en la inflamación de los oídos de los esquimales, aunque en el mercado no lo demande, porque al gobierno de Canadá se le ocurre financiarlo, porque es un buen pretexto para tener a esta gente trabajando para ellos. Cuestión que el día que el gobierno de Canadá quiere, ¿no? Como ahora, segregar, encerrar, si es necesario matar a sus ciudadanos, establecer ciudadanos de primera y de segunda, como los nazis, como fue el racismo en Estados Unidos, el apartheid sudafricano, de repente puedo acudir a esos científicos que se han pasado toda la vida, con vacaciones, con una jubilación garantizada, con buenos salarios, con prestigio, aunque no los lea nadie, aunque no se esfuercen demasiado, aunque no tengan ningún mérito. Bueno, le puede pedir que le devuelvan los favores y esos científicos van a tener que decir que A es B, que 2 más 2 es 5, porque realmente lo que existe es una profunda politización de la ciencia. Y ahí es cuando entran los intereses subyacentes detrás de la Agenda 2030, del Gran Reinicio, etcétera, que tienen que ver con un sistema que para que le sea conveniente a estos plutócratas, a esta élite, a esta gente llena de dinero por negocios regulados, favorecidos por el Estado, que odian al capitalismo, que quieren más y más control político, porque a su vez eso significa que ellos pueden controlar a los políticos y a través de esa manera regular los aspectos más íntimos de la vida humana, para que esta gente esté contenta y gane más y se sienta satisfecha y se realicen sus proyectos, los Bill Gates, los Elon Musk, en menor medida los George Soros, los Rothschilds, etcétera, tiene que haber menos gente, necesariamente, porque ellos buscan un mundo extremadamente regulado, extremadamente autoritario. El lema del Foro Económico Mundial, expreso por una de sus aprendices, una política danesa, no tendrás nada y serás feliz, dicho con convicción, o la Agenda 2030, que abiertamente, pese a que uno de sus objetivos dice que aboga por el crecimiento económico, abiertamente hoy admite en la propia página de la ONU que en realidad están buscando el decrecimiento económico y que están buscando que cada vez haya menos empleo, no más empleo, y que eso se resuelva con subsidios en una primera generación y en una segunda generación directamente que no exista el problema porque esa gente no tiene que tener hijos. Y es ahí donde entra el adoctrinamiento feminista, el adoctrinamiento de género, el adoctrinamiento progre del que estábamos hablando. Es y uno estas películas cumplen con todos esos procesos de adoctrinamiento. Porque no es la única película, hay un montón de películas que tienen similar objetivo, o sea, que cumplen exactamente lo mismo, y habrás notado que en todas las películas, al menos las que son así más de carácter dramático, el tema de la ideología de género está presente de manera casi infaltable. En casi todas las películas, increíble, o sea, siempre tiene que haber homosexuales, lesbianas, o sea, todo lo que ya sabemos que refiere a la parte de ideología de género, infaltable en casi todas las películas de Netflix. Que seamos claros, yo soy un defensor de los derechos de los homosexuales, absoluto. Estoy a mí tampoco me molesta. A mí tampoco me molesta, cada quien con su vida, pero date cuenta, Nicolás, que lo hacen de manera absolutamente intencional, o sea, es como que está guionado, que obligatoriamente eso sí tenga que aparecer en todas las películas, casi sin excepción. Eso es lo que te quería contar. Que vos fijate que cuando el paradigma conservador de la sociedad norteamericana era homófobo y estaba en contra de los gays, todos los gays en las películas eran personas malvadas. Generalmente eran villanos, eran gays reprimidos. O eran personas problemáticas, o bueno, en fin.
una serie de atributos que no tienen que ver con lo que era el gay promedio en Estados Unidos, que de hecho esas primeras marchas, que no tienen nada que ver con las actuales, las hacían de traje y corbata los homosexuales para demostrarle a la gente que eran iguales que ellos y que no tenían que ser discriminados porque se metieran en su cama. Bueno, ahora es al revés. Ahora hay un arquetipo de hombre heterosexual siniestro y de homosexual siempre bueno. Sí, siempre bueno. Siempre bueno. Es una carga igualmente intensa de subjetividad y arbitraria y dañina, porque ahora está con un grupo amplísimo de gente, está reproduciendo los patrones de sometimiento, pero al revés. Y esto lo llaman abiertamente en las universidades discriminación positiva. Porque supuestamente estamos resarciendo el daño del pasado. El daño que se hizo, no. Es decir, pero imagínate que empecemos a resarcir daños que se cometieron en el pasado. La Inquisición se pasó cometiendo abominaciones de todo tipo. Los alemanes, ¿verdad? Con los nazis en su momento, los rusos con Stalin y su gente. O sea, si vamos a empezar a resarcir cosas del pasado de los que la nueva generación no tiene la culpa, esto no va a terminar nunca. Pero Nico, entrando ya en el tema que refiere a nuestra charla de hoy, tenía 10 preguntas que hacerte, pero por supuesto, antes de hacerte esas 10 preguntas, tengo que decirle a la gente, ¿verdad? Que por razones obvias, evidentemente no va a poder pronunciar muchas de las palabras prohibidas, porque vos sabés que ahora está prohibido decir algunas palabras, te censuran así de manera descarada, ¿verdad? Y parece que estamos viviendo una película distópica, ¿verdad? Medio futurista, post-apocalíptica, hasta si se quiere, porque es increíble que estas plataformas en las que vos tenés muchísima fuerza, que es YouTube, ¿verdad? Y Facebook también, y prácticamente todas, Twitter, todas, casi sin excepción, te bloqueen, eliminen la publicación, te baneen la página, solamente por decir cosas con las que ellos no están de acuerdo. O sea, el Ministerio de la Verdad de George Orwell está vigente al 100% en la actualidad. Y te habrás dado cuenta de eso porque fuiste víctima en numerosas ocasiones ya del baneo y la censura. Sí, y mirá, lo curioso es que yo tengo una carrera de medios tradicionales. Un amigo director de cine español, Joan Cutrina, dice que, macho, tú eres un periodista de tirantes. Me dice, bueno, y yo me fui de todos los medios en los que estuve, medios muy importantes, Infobae, el diario digital más leído de América Latina, fui el columnista político más joven con 19 años, creo que el segundo más joven tenía 30 y pico en ese momento, bueno, cadenas internacionales de radio, de tele, estaba en NTN 24, en Hispan TV, que me censuraron en vivo por orden de Pablo Iglesias. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue, o no quisieron que acabara de hablar. Que en ese entonces era vicepresidente de España, comunista, muy particular. Entonces yo me vine a YouTube como último recurso. O sea, de hecho tenía una persona que estimo mucho, Patricio Simini, productor de mi documental sobre censura sionista, que me dijo, anda a YouTube, tenés que ir a YouTube, el futuro son las redes. Y yo me resistí. Bueno, le hice caso recién en 2019, fines de 2019, y bueno, aquí estamos, o sea, en 2 años tenemos 400 y pico de miles de suscriptores. Ahora, en el camino, las veces que estuvimos a punto de perder todo, que incluso perdimos todo, en septiembre del 2020 nos hackearon rompiendo niveles de autentificación de Google altísimos, o sea, de triple autentificación, supuestamente inhackeable, nos hackearon, nos borraron todo, estuvieron, gracias a la gente reclamando, porque YouTube no lo iba a devolver,
si la gente no reclamaba como le reclamó a Team YouTube en Twitter, sepan los que le borran los canales que tienen que hacer eso, si no fuera por la presión pública, no nos lo devolvían y han ganado, pero literalmente han ganado conmigo cientos de miles de dólares lo de YouTube. Sí, sí. Nada. Sí, porque acá veía Nico, tenés actualmente 42 millones de visualizaciones. Y eso no, tengo más porque eso te muestra el contador público. Ajá. Hay 14 millones de visitas más. Yo las tengo en mi contador interno, te lo puedo mostrar. Sí. O sea, tengo 50 y pico ya tirando a 60 millones de visitas totales, que son las de los videos que me obligaron a borrar o me borraron directamente. Claro, o sea, me obligaron a borrar te restaron eso, te restaron del conteo oficial que ahora el visor público, sí, sí. Pero normalmente siempre está desfasado. O sea, también tenés mucho, o sea, cuando vos ves de las estadísticas internas, ves más visitas o lo ves más actualizado que el que ves de afuera, pero en este caso claramente lo que falta, que son unas cuantas millones, ya te digo, son 14 millones, tengo la cuenta hecha, son las entrevistas que me han borrado y todos los programas me han borrado, entre los cuales hay más de una docena de entrevistas a profesionales médicos de primer nivel, no voy a hacer más aclaraciones para no tener problemas, pero de primer nivel las pueden encontrar en Odyssey, y después era toda una serie de programas sobre las elecciones en Estados Unidos. Yo no tomo partido por nadie, me limité a contar la verdad sobre una serie de cosas, y YouTube llegó a un punto donde ya nos habían metido como 5 strikes en lo que iba del año. Obviamente íbamos zafando porque vencían uno y ahí nos metían otro, vencía uno. Bueno, tuve que borrarlo yo mismo, me tuve que autocensurar para no perder el canal, que es fuente de trabajo mío y de un montón de gente que trabaja conmigo. Proveemos un servicio que valoran cientos de miles de personas, lo único que falta es no poder cobrar por él, con lo cual es terrible, es increíble porque mi propio medio, al que le dedico 10 horas de trabajo de lunes a lunes, porque te digo que he pasado 20 días sin tomarme unas horas de descanso, he pasado 4 días sin dormir cuando estaba haciendo el documental del Papa Francisco, trabajando desde el principio hasta el final, parando solo para prepararme una taza de café. Y dices, y todo depende de una maldita red neuronal, porque ya ni siquiera es un ser humano, que detecte que utilizo palabras problemáticas y con eso me manda un strike. Luego apelo y voy a un revisor humano, que es probablemente un progre resentido social, que desde una oficina mira, pero este tiene precedentes, es conspiranoico, no mira más de 3 minutos y te aprueba el strike y bueno, sanción, y si son 3, te borran el canal y te prohíben para siempre volver. Esto no tiene nada de capitalismo, esto es feudalismo. Por eso estoy muy de acuerdo con quienes dicen que esta era en la que estamos entrando, el globalismo tecnológico, es más parecida al oscurantismo feudal que a cualquier otra época que hayamos vivido en la historia. En la época del oscurantismo feudal, fíjate una cosa, qué ironía, no tendrás nada y serás feliz, como esto hace eco con la historia. Era una era de gran igualdad. De hecho, es la era más igualitaria de la historia de Europa. Las diferencias económicas entre el señor y el vasallo eran muy pocas. Eran todos miserables. No había circulación del dinero. El único emperador analfabeto de la historia, Carlomagno, asesorado por su hijo cura, había prohibido el comercio. 2/3 de la población habían muerto de hambre y de peste. 2/3. Fíjense cómo decrecía demográficamente la población. El sueño de los que tenemos ahora. Pero sin embargo, lo único que tenía el señor realmente era la tierra. Y ni siquiera podía transferirla, porque este era realmente un sistema comunista, porque era un sistema comunista premarxista perfecto. No podía ni venderla ni comprarla, pero a través de la tierra sometía a toda la población. O sea, la tierra, la gleba, te hacía esclavo de la tierra y del señor. El señor te tenía que dar un beso en la frente para que seas considerado un ser humano. Si no te lo daba, te podían matar y no importaba, o te tenían que matar, de hecho. Y tú de la tierra no te podías ir ni a la esquina si el señor no te daba un permiso. ¿Ahora acaso no necesitamos un nuevo permiso del gobierno para movernos de un país a otro? No estamos más integrados, estamos más separados. Y estuvimos más separados que nunca, encerrados literalmente en nuestras casas. Ahora, los métodos son más modernos nomás, Nicolás. Son más modernos los métodos, pero básicamente es lo mismo.
Es que totalmente, el punto es ese, y el conocimiento lo monopolizaba en ese entonces Roma, y entonces hasta había reyes que no sabían leer, que es el producto de toda esta miseria, o sea, lo que genera toda esta miseria, etcétera. Ahora, los fact-checkers, en vez de los inquisidores, te dicen, esto es falso, esto es cierto, esto lo borramos, esto, y a esta persona le tiene que llegar exactamente esta información, porque la inteligencia artificial lo que hace es recomendarte lo que tenés chances de ver. Y a muchas personas, esto está demostrado, por ejemplo, que están en contra de entregar su brazo al gobierno, les llega la propaganda para que lo hagan, específicamente. O sea, los dispositivos saben cómo pensás, saben cómo influirte, saben qué prohibirte para que no veas, y en ese sentido los que sobrevivimos con un discurso, con evidencias y con información que va contra el relato oficial, lo hacemos a través de grietas, disimulando mucho lo que decimos, con títulos estúpidos. Cuando yo tengo que poner, debes saber esto, ¿vos crees que realmente ese es el título que yo le pondría? No, claro que no. No vende, no vende nada. Debes saber bla, bla, y le pongo jueguitos, estupideces. Eso yo lo detesto a nivel estético, pero me obligan a no poner muchas veces el tema del que hablo porque va a ser una invitación a la censura. Porque en los países como Canadá, que los pseudoliberales ponen de ejemplo, Australia, otro, estos países de avanzada, Israel, peor todavía, de avanzada en la limitación de libertad de sus ciudadanos, ¿qué hacen? Tú no entregaste el brazo, entonces automáticamente, como está todo digitalizado, te cancelamos tus facturas, ya no podés facturar, te cerramos tu cuenta bancaria, no podés operar. Sí. Te matan. O sea, literalmente hoy la muerte digital es la muerte de una persona. Sí. Y a ver, vamos a ser claros. Los que no se adaptaron y no están enfrentando estos dilemas, sofisticados si se quiere, con la tecnología, están muertos de verdad. O sea, cuando nos encerraron a todos, los desempleados, las miles de empresas que quebraron, empresas competentes que arruinaron, que obligaron a cerrar sus puertas y condenaron a la ruina, mandaron a centenares de millones de personas a la calle. Y esos centenares de millones de personas, algunas decenas se quedaron en el camino, o sea, literalmente, se murieron de hambre. Tuvimos las cifras de muerte de hambre más altas del siglo XXI, gracias al encierro. Los propios datos de la ONU, de la División Alimentaria, la FAO, lo demuestran. La Oficina de Alimentos de las Naciones Unidas de Nueva York lo dijo, durante los meses del encierro duro murieron 300.000 personas por día de hambre. 3 veces más que en años anteriores por día sostenido durante todos los meses del encierro. A nuestros semejantes, muchas más personas murieron de hambre que por el bicho. Estoy pensando cómo poner esto en la página sin que lo censuren. Otra vez, en serio. Es que mira, yo estoy haciendo propósito. Estás contando una verdad muy molestosa para ellos. Pero bueno. Impresionante, impresionante. Quería irme con las preguntas que tenía para vos. Yo sé que vos manejás perfectamente todo lo que yo te voy a preguntar, pero mucha gente no lo sabe. Y es por eso que tengo que hacerte estas preguntas, por más tontas que parezcan, pero te las tengo que hacer porque hay mucha gente que no sabe, que no entiende aún, que está desinformada en tal sentido. Así que para ellos va la pregunta también. The Great Reset, ¿verdad? O el Gran Reseteo en español, es un plan del Foro Económico Mundial para establecer las nuevas pautas de convivencia en cuanto a política, economía, sociedad y medios de producción, porque es bastante abarcante el Great Reset. El mundo en el que no tendrás nada y serás feliz, ¿cuál es el beneficio que tendría la humanidad en caso de que se aplique este gran reseteo a nivel mundial de aquí al 2030? Porque tenemos que entender que esto comenzó en el 2020 con ya sabemos qué, y va dirigido al 2030. Pero ¿cuál es el beneficio que ellos proponen? Y suponiendo exista algún beneficio, si es que lo hay, ¿cuál sería ese beneficio para la humanidad? El beneficio propuesto es bastante magro. Por eso tienen que tomar medidas tan coercitivas. Porque puedes lavarle la cabeza a una generación de mujeres para que se victimice. A la gente le encanta victimizarse. Por lo tanto, decir, bueno, no, lo que me pasa a mí en realidad es culpa del patriarcado. Pero no es tan fácil convencer a la gente de que pase a vivir en la miseria
o que realmente nos conviene más tener menos, que es la premisa esta del gran reinicio. Es totalmente contraintuitivo, es antievolutivo, en contra del sentido común. Pero, ¿qué es lo que ellos dicen? Estamos obligados por el cambio climático. Si no consumimos menos, el cambio climático nos va a matar. El asteroide es el cambio climático. Están abrazados a este discurso, están fascinados con este discurso, están pregonando el fin del mundo hace literalmente 200 años, que es cuando Malthus publicó su ensayo sobre la población y decía que el mundo se iba a terminar en 1880 y no se terminó. No solo que no se terminó, tenemos 20 veces más personas. Bueno, no 20 veces, en aquel entonces creo que había 900 millones, a fin del siglo XIX tenemos 10 veces más personas. Sí. Bueno, en fin. Y eso es un milagro. Significa que toda esa gente la podemos alimentar. Bueno, para Malthus no era un milagro que haya más gente, para Malthus tenía que haber menos gente. Sobraba gente, había que exterminarla. Entonces él recomendaba propiciar las pestes, favorecer todas las guerras posibles, a los pobres no ayudarlos, de hecho impulsar a que sean más y cada vez más pobres, y además entre ellos difundir la falta de higiene, no la higiene. La falta de higiene, no la higiene, la falta de higiene para que se enfermen y que se mueran. Eso es literalmente está en el libro, o sea, en las primeras páginas de los principios sobre la población de Malthus. O sea, ya no era un eugenicista, sino que era un genocida. Él tenía muy claro que había que favorecer todo eso para un bien mayor, porque ese es el discurso utilitarista. El bien mayor iba a ser que la mayoría se iba a salvar a expensas de matar a una importante minoría. O sea, es ahí cuando cobra algo de sentido los 500 millones de habitantes que tienen que haber según las piedras de Georgia. Sí, es bastante fatalista. Sí. O sea, pero, tiene algo de sentido cuando le conoces a Malthus y a toda esta gente que sigue sus teorías. Bueno, es que en realidad es importante saber que las personas que hoy gobiernan, o por lo menos que hoy tienen una voz prominente en los destinos del mundo, pertenecen a linajes que han cultivado estas ideas a lo largo de al menos más de 3 generaciones. Sí. El caso de Bill Gates, por ejemplo, Bill Gates no es un chico que salió de un garage y se hizo millonario porque era muy talentoso, que ojalá fuera así, no lo es. O sea, el caso de Bill Gates es el hijo de un abogado, de una familia, si querés llamarle una baja aristocracia, o una familia de burguesía arraigada en Nueva Inglaterra, en la zona más tradicional de Estados Unidos, o sea, una familia del este, donde el padre además era un progresista de su época, además de un supremacista racial cercano al Ku Klux Klan. Y ser progresista en esa época significaba, por ejemplo, asociarte con Margaret Sanger, la fundadora de la red de clínicas de aborto Planned Parenthood. Porque ¿qué pensaba Margaret Sanger, la fundadora de la Planned Parenthood, que persiste con cada vez más fuerza hasta hoy y que está detrás de muchos movimientos feministas de todo el mundo? ¿Qué pensaba Margaret Sanger? Se tomó la molestia de escribirlo, que había que promover el aborto y generalizarlo para que la humanidad se libre del peso muerto de la basura viviente. El peso muerto de la basura viviente. Y además lo escribe clarito. Los hispanos, los marrones, todos los que no son como yo, básicamente. Bueno, esta perspectiva nazi de la fundadora de la Planned Parenthood la comparte otro filonazi, que fue el primer director, uno de los primeros directivos, que fue el padre de Bill Gates. Sí. ¿Y qué según el propio Bill Gates, qué le explicaba a su papá en la mesa cuando era chico y cenaba con la familia? Que sobraba gente, que había que apostar por las políticas feministas, que había que apostar por las políticas ambientalistas que empezaron justamente a caldearse en esa época para salvar al mundo. Entonces, el producto de este psicópata narcisista, convencido de que es un mesías y que está varios pasos por delante de todos, o sea, es el resultado natural de eso. Elon Musk, su padre tenía una mina en la Sudáfrica del apartheid, trabajaba con esclavos como tantos personajes del imperialismo del siglo XIX, pero hasta 1994. Esa es la realidad del papá de Elon Musk. Ahora, ¿y el abuelo de Elon Musk? El abuelo de Elon Musk era un miembro exitoso, emblemático, de la Liga Neo-Malthusiana,
y era un partidario de la tecnocracia y un precursor del Club de Roma que hoy se llama Foro Económico Mundial, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo, es el mismo organismo. No es una casualidad que esta gente piense eso entonces. Y Sí, no es que actualmente nomás se les ocurrió esto. es una idea esas muy ideas. antigua. Es una idea muy antigua, pero vos pensás que ese dilema de algo que, una emergencia supuesta que no existe, que la historia refuta permanentemente, que se va a terminar el mundo y tal, te sirve para sacarle lo que quieras a quien quieras, o sea, hacer con las personas lo que se te ocurra, porque con el miedo, con el garrote y la complicidad de los que tienen miedo, las movés como fichas de ajedrez. Eso es lo que sucede. Entonces, 1880 no se terminó el mundo. La misma organización, Foro Económico Mundial, que junto con la Fundación Bill y Melinda Gates y ya sabemos que los señores oficiosos de la CIA, Avril Haines, que había sido vicedirectora de Obama, y la Universidad Johns Hopkins realizan el evento 2.0.1, que 40 días antes de la sopa china anticipa exactamente todo lo que va a pasar y todavía está para quien lo quiera buscar. Claro, 40 días antes de que empiece la crisis, ellos dijeron, va a suceder esto, etcétera, es un simulacro, vamos a hacer esto, esto y esto, exactamente todo lo que pasó, es público todavía, el que quiera lo puede buscar, acá nadie puede decir que son teorías conspirativas, está directamente ahí. Bueno, el tipo mismo lo dijo, son los que dicen que hay que ir a los impuestos mundiales y al año siguiente la ONU los aprueba, que eso fue la cumbre de Glasgow. Lo que salió de ahí es que las grandes empresas con presencia internacional van a pagar un 15% de impuesto mundial contra el cambio climático, entre el 10 y el 15, etcétera. Bueno, esa locura desquiciante de totalitarismo mundial, que literalmente no podés escaparte, salvo que le alquiles un cohete a Elon Musk, porque va a estar en todas partes, ese desquicio, literalmente, ¿quién lo va a pagar? ¿Realmente creen que lo van a pagar las corpos? O sea, Bill Gates, Soros, todo el tiempo, Warren Buffett, salen a decir que quieren más impuestos. Bueno, porque ellos son oligopolios, monopolios, a través de beneficios estatales, patentes, concesiones monopólicas, subvenciones, compras públicas millonarias. Microsoft es un proveedor, pero millonario de todos los gobiernos del mundo. México los forró de oro mientras los mexicanos se mueren de hambre, aunque algunos amlópatas siguen defendiendo al tirano. Estados Unidos siempre los tiene como contratistas militares. Millones, millones, millones. Bueno, estos tipos les ponen un impuesto y se lo cargan a los precios. O sea, vas a ser vos el que lo pagues. Vos vas a ser más pobre, literalmente. O con el acuerdo de Escazú, todo disfrazado en transparencia, de desarrollo medioambiental. Cuando están presionando a Paraguay para meterlo en el acuerdo de Escazú, y a Chile y a Colombia, etcétera, Argentina, Cuba, Venezuela, todos los peores ya están, lo que están queriendo decir es nosotros vamos a intervenir con cualquier excusa, por ejemplo los incendios intencionales, vamos a intervenir tu propiedad como paraguayo, te la vamos a robar, tu campo, tu estancia, si no lo hizo ya la guerrilla, con la cual también estamos convenientemente conectados ideológicamente, te la vamos a quitar nosotros en nombre de los pueblos originarios y de la transparencia, etcétera. Alguna excusa va a haber. Pero ya sucedió esto, ¿entendés? Ya detuvieron la construcción de puentes en los países que firmaron, ya destruyeron establecimientos de ganadería intensiva, ya destruyeron emprendimientos forestales. ¿Y qué pasa con esa gente? Cada vez más pobre la gente que trabajaba ahí. El empresario, bueno, se las rebuscará, ya tiene... Bueno, se las arregla y sale. Y el trabajador que se va a morir ahí ¿te das cuenta? Sí. O sea, dentro de poco su nueva propuesta va a ser la eutanasia gratuita e involuntaria. Porque es lo único que falta, no están muy lejos. Va a ser bueno, pobre. Mira, Nueva Zelanda ya está implementando eso. ¿Te enteraste lo de Nueva Zelanda? Que lanzaron sí, el auto, o sea, no puedo decir la palabra porque van a terminar censurando. Bueno, pero si es voluntario, parece bien, pero el punto es, esto va a ser involuntario. Voluntario por si tuviste, pasaste muy mal con el bicho y vos decidiste, no, mejor me voy y decidís fíjate por favor, Nicolás, cuando puedas en Nueva Zelanda, está aprobado. Sí. Está vigente. Increíble es. Y vos decís, Nueva Zelanda es un país de primer mundo,
como todos estos países de primer mundo que en realidad se pasaban haciendo un montón de disparates, pero vos querés decir, ¿para qué son de primer mundo si van a hacer estas tonterías? Pero bueno, finalmente terminaban haciendo un montón de tonterías. Me respondiste 5 de las 10 preguntas que tenía en un vuelo rasante, ¿verdad? Muy propio de tu capacidad de síntesis, porque de las 5 preguntas que tenía, las 5 ya acabas de responderme con todo lo que me contaste. Mi sexta pregunta va dirigida y que hace referencia a Argentina, por supuesto, porque es nuestro vecino y nos afecta. Y en Argentina, España y el resto del mundo, que más severos fueron con las medidas sanitarias, ¿cuánto de popularidad le ha restado a sus actuales gobernantes? Porque Alberto Fernández evidentemente pagó las consecuencias con la pérdida del Parlamento en sí. Yo no sé si eso afecta realmente, le afecta políticamente, va a tener consecuencias, si suma, resta, si sirve de algo, si beneficia a quién que esto haya sucedido, ¿cómo le afecta a los gobernantes de estos países? Pedro Sánchez está sumamente desprestigiado también. Todos los que fueron los más severos con el tema de las restricciones son los que más afectados se ven por las cuestiones políticas. Pero eso, ¿en qué le favorece al ciudadano? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, cuidado. Bolsonaro, por ejemplo, que tenía un discurso aperturista, pero yo estuve encerrado en Brasil militarmente como estaban en Buenos Aires, literalmente, o sea, cero capacidad de transformación de la realidad. En el caso de Bolsonaro, también está muy mal posicionado, ¿eh? O sea, todo el mundo está mal posicionado políticamente en este momento. Bueno, sí, igual Johnson, por ejemplo, tuvo que levantar todo porque la gente ya es la cuarta vez que llenan las calles de Londres, y no es un pueblo que muy dado a la movilización el inglés, disfrazados de él, insultándolo. Trudeau está prófugo, ya sabemos, o sea, gobierna desde un sitio desconocido porque tiene terror del propio pueblo. Están cayendo algunos tiranos, o por lo menos están tomando nota de lo que hicieron. Todo lo que siempre prediqué de la desobediencia civil como motor del cambio social contra la política, no desde la política, lo estamos empezando a ver, por fortuna, porque yo ya estaba esperando que reaccione la gente. Ahora, en Argentina yo no veo esto todavía, o sea, la gente protesta a muy baja escala, ha acatado la inmensa mayoría, aunque protestando, refunfuñando, y esa actitud sumisa es lo que lleva al suicidio de un pueblo, lo digo con tristeza, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? A veces me dicen, ¿y por qué no haces más programas de Argentina exclusivamente, hablando? Y pues, me parece que ya en cierto punto es una causa perdida. O sea, hablo cuando hay algo interesante para decir, pero están todos en el plan de que los salve un político. No aprendieron nada. O sea, estamos así por confiar en la política. Miren al Partido Liberal de Canadá, que con sus rankings de la Heritage, Milley y compañía, ponen como ejemplo permanentemente Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, Australia. Son 4 países, Israel también está cerca, y Chile por ahí. Son 6 países que han cercenado la libertad individual en estos tiempos a la punta de la cabeza. Chile con la 4ª entrega de brazo obligatoria y forzosa y compulsiva. ¿Y qué produjo eso? Que en Chile gane el comunismo, literalmente. Canadá, yo no sé quién va a venir después, pero no ha traído más libertad en absoluto el tema este de los políticos, no sé qué. El principal opositor a Fernández hoy, Rodríguez Larreta, es alcalde ejemplar del Foro Económico Mundial. El presidenciable del peronismo, más aceptable, Sergio Massa, es miembro de la fundación, o sea, ha estado con el Instituto Woodrow Wilson, con el CFR, es miembro del Open Society Institute, hace poco se sacó su segunda foto con Bill Clinton, el propio Alberto es un hombre que ha estado manejado por los Clinton, o sea, sus eventuales sucesores no van a ser distintos si la gente sigue comportándose de manera becerril. Si emprenden el ejemplo de los camioneros canadienses, la historia va a ser distinta. Y en España es bastante parecido, o sea, tú miras... O sea, tu pronóstico no es muy esperanzador para Argentina en este caso, Nico. No, para nada, la verdad. Yo creo que... vos le ves a los argentinos ya como que entregados, resignados a la situación. ¿Así de mal está Argentina? La verdadera opción de luchar no es la estupidez de poner un papelito en una caja de cartón y andar justificando los delitos y las incongruencias de los políticos de cualquier signo, sino lo que hacen los camioneros canadienses, que por ejemplo le dejan entrar los alimentos a la gente y los fármacos,
por eso la población los apoya, no están haciendo nada particularmente agresivo contra nadie. Están haciendo lo que hay que hacer, que es marcarle el rigor a los delincuentes tiránicos que quieren abusarse de nosotros. Yo creo que si eso no sucedió hasta ahora en Argentina, que tuvo uno de los encierros más largos del mundo, junto con el de Chile, sí. En Chile hubo protestas de vuelta, bueno, lo de siempre, caldeadas por la izquierda sí, pero con toda la razón del mundo, igual que en Colombia, porque la izquierda se sube al tren, pero la gente sale a protestar, porque en Colombia Iván Duque, que es centro derecha, pero Agenda 2030, encerró a la gente igual que Fernández, y la mandó a reventar a palazos cuando salían para ganarse el pan. ¿Se entiende? Bueno, y le subió los impuestos después de todo eso. ¿De qué sirve esa derecha? ¿De qué sirve? No sirvió de nada Bolsonaro, no sirvió de nada a nadie, literalmente. Si la gente no se rebela contra la casta política, como lo está haciendo en Canadá, va a terminar mal. Y en Argentina creo que está todo dado para que las cosas continúen de mal en peor, independientemente de quién ocupe la Casa Rosada. El camino es o seguir el de los camioneros canadienses o exiliarse. Y España es muy parecido. España ha sido el laboratorio predilecto de todas estas políticas de ingeniería social. Es un país lleno de gente extraordinariamente capaz, que se está muriendo literalmente, que es un país donde muere más gente de la que nace, es un país con el desempleo juvenil más alto. ¿Por qué ocurre con regulaciones? Sí. ¿Ocurre esto por cobardía de la gente? ¿Por qué ocurre esto? Por becerrismo, o sea, por confiar en los políticos, digamos, por delegar el sagrado tesoro de nuestra libertad, por permitir que lo pisoteen en aras de la comodidad, por pusilanimidad, por tener poca alma, por ser poco hombres, poco mujeres. Por eso sucede, esa es la realidad. O sea, en España tendría que haber existido una rebelión fiscal hace décadas. O sea, y ahora es muy tarde, y los autónomos están por perder lo último que tienen con estas últimas reformas nazis, comunistas, soviéticas, expropiatorias, que ha lanzado el mismo gobierno que logró aprobar en las Cortes, pregúntense con los votos de quién, porque no son solo los suyos, una ley para que pueda obligar a los mayores de edad a abandonar sus casas en caso de emergencia, por ejemplo, climática, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de lo que sea. Te pueden echar de tu casa y también se pueden quedar con tu casa. Y llegado el caso, y eso se aprobó en las Cortes. ¿Pablo Casado es una opción alternativa de verdad? Yo no lo creo. Y si nos vamos a Vox, por ejemplo, que son los más alternativos según ellos, ¿y por qué son tan partidarios de los sionistas y el Estado de Israel? ¿Y por qué no quieren romper con la Unión Europea y dicen que Europa sí, pero Europa de las naciones, porque quieren seguir recibiendo prebendas de Bruselas? Bueno, señores, les comunico que van a seguir siendo gobernados desde Bruselas. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que le queda a la humanidad? Porque lo que me estás diciendo... Paraguay le queda a la humanidad. Paraguay. No, bueno, Paraguay yo no tengo... es bastante desalentador todo lo que me estás diciendo, mi querido. No es desalentador. Te estoy diciendo que en Canadá, que yo no me lo esperaba, que era imprevisible, que nadie se lo vio venir, están tumbando las medidas autoritarias. Sí. Esos camioneros que están ahí sin hacerle daño a nadie. Que han quitado... O sea, lo que me estás diciendo es que se necesita ese tipo de movimiento para torcer lo que está ocurriendo, porque si no es inevitable que siga ocurriendo. Exactamente. Y lo que está pasando en Canadá es magnífico porque no te cuenta la historia para variar la prensa clásica y la tele y demás. Los viernes si no te lo van a contar, no les conviene. A ver, en Canadá salió un impuesto para quienes no entregan el brazo al gobierno, en Quebec, un impuesto especial. Eso fue la principal razón del conflicto. Lo de los camioneros fue la gota que derramó el vaso, pero el vaso ya estaba derramándose. Ese impuesto ya lo retiraron, literalmente. Y la gente sigue protestando. Todas las medidas de encierro, porque incluso había medidas de encierro focales en la provincia que está ahí limitando con los grandes lagos norteamericanos, con Detroit y compañía, bueno, retiraron todas las medidas. Eso es de hoy. Todas, levantaron todo, se rindieron. Trudeau está escondido. Y lo cierto es que no dijo el ejército no va a cargar contra el pueblo. Mentira. El Estado Mayor canadiense le dijo, nosotros no vamos a reprimir a los ciudadanos canadienses. Manejate. Esa es la realidad de lo que le está pasando a Trudeau. Contado por fuentes del gobierno, incluso que ya algunas ni ocultan el nombre en las cosas que dicen.
Sí, estoy siguiendo las noticias, pero ¿qué crees que le espera a Canadá? ¿O crees que Trudeau finalmente va a Yo terminar creo que no puede, para mí va a dar el brazo a torcer con la cuestión de los camioneros, claramente, y no solo con eso, sino que va a tener una salida a lo Boris Johnson de levantar todo, y si no, bueno, va a correr sangre, porque esa gente no está dispuesta a irse, y Trudeau tendrá que tomar medidas extremas. Pasa que, ¿qué puedes hacer? Son ciudadanos ejemplares los que está jodiendo Trudeau, como los que quiere joder Macron, como los que jode Alberto Fernández, como los que jode Mario Abdo. Somos los privados, los que producimos, los que sabemos, los que tenemos un oficio, un valor para la sociedad. Esa es la gente que liquidan, no los empleados públicos, no los... Bueno, entonces esa gente no está haciendo grafitis ni rompiendo vidrios en Canadá. No, han logrado que no haya desabastecimiento de lo esencial, son cordiales con las personas, no despiertan a los viejitos, no insultan a nadie. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le pusieron 400 multas por tirar fuegos artificiales. O sea, ¿cuál es la excusa para ir a cargar contra ellos? Si vas a cargar contra decenas de miles de personas completamente inocentes, ahí vas a tener que asumir que, bueno, tu posición de poder cuelga de un hilo y más te vale que no te caigas. Yo creo que Trudeau no tiene ni remotamente el temple para eso. Así que, bueno, hay que seguir muy atentos a la situación de Canadá y ya desde ahora la podemos considerar ejemplar, porque con lo que se ha desarrollado hasta el momento, tumbaron varias medidas tiránicas. Ese es el método de resistencia que hay que plantear contra el globalismo desde mi modesta perspectiva. Seguir el ejemplo canadiense, teniendo en cuenta que no tenemos gobernantes como en Suecia que lo hacen de manera ya voluntaria, ¿verdad? Sin que la gente le meta presión como lo están haciendo el pueblo canadiense en este caso, ¿verdad? En Suecia vos sabrías que se levantaron todas las medidas restrictivas, todas, sin excepción. Sí. Levantaron todas porque consideran que la sopa china ya no es peligrosa para la sociedad. Pero en fin, esta gente que representa la élite, esas personas que Te tienen... puedo decir algo, un segundito nomás, sí, pero sí. Para que no se olviden de esto. La sopa china permitió que los políticos se den cuenta hasta dónde pueden llegar. Y lo cierto es que les permitimos llegar muy lejos. Sí, entonces, ya lo dijo Bill Gates, vendrán nuevas sopas chinas, y luego con las catástrofes generadas o completamente inventadas, un incendio es algo que se puede generar fácilmente, por ejemplo. Sí. Pero bueno, en fin, y lo estamos viendo en varios países. Y vaya que esto empezó... Con demasiada frecuencia, diría yo. Con demasiada frecuencia. En la Patagonia Argentina, que ahora está dominada por terroristas. Yo nací en la Patagonia Argentina, crecí en la Patagonia Argentina, nadé 1000 veces en el lago Mascardi y hoy no puedes ir porque los terroristas te liquidan, amparados por el gobierno y por las organizaciones y ONG globalistas, y hasta por la Iglesia, que el Papa Francisco no se pierde la oportunidad de ir contra la propiedad y la libertad humana. Le duela a quien le duela, las cosas como son. Sí, bueno, en fin, el mundo está cambiando para mal. Si no tenemos un poco de coraje y arriesgamos un poco, como cada día tú o yo nos arriesgamos hablando de estas cosas, sí. Y bueno, vamos a terminar muy mal. Y la gente tiene que saber que el día de mañana no estaremos, que por lo menos recuerde, literalmente, que la libertad es algo que tenemos que defender nosotros, si realmente la valoramos. Y la libertad es algo que lo pierdes y pierdes todo porque pierdes tu humanidad por completo. Pasas a ser una cosa, una herramienta que habla. Sí, totalmente, que simplemente obedece. Nicolás, esta gente que está detrás de esto, que por supuesto en algunos casos se sabe quiénes son y en otros casos no, es muy difícil de saber quién es el último en esa pirámide o quiénes son los líderes principales. ¿Qué ganan haciendo esto? ¿Qué ganan? O sea, porque hay mucha de esta gente que es muy mayor, como el caso de George Soros, el propio Bill Gates. En el 2030 esta gente ya no va a estar. Muchos de ellos ya no van a estar. ¿Por qué se aferran a ese tipo de agenda? ¿Cuál es su propósito? O sea, porque no van a vivir lo suficiente para haber hecho realidad su sueño. ¿Por qué lo hacen? Bueno, Rockefeller, Soros, Kissinger, no solo son personas muy preocupadas por haber llegado a vivir los 98, los 102, etcétera. No creo que tengan ganas no creo que estén en paz con la muerte, como por ejemplo Escotado, que llevaba años, el sabio, despidiéndose, lo más contento y sin ningún temor hasta el último día. Debe ser bastante complicado para estas personas lidiar con su finitud. Yo lo vi a Soros ahí, totalmente lúcido, pero leyendo apenas ahí
se lo ve como una expresión de debilidad, ahí hablando sobre China, totalmente lúcido, pero ahí totalmente acabado, casi 100 años, y no pueden dejar de ejercer el poder, porque ellos han entregado su vida al poder. O sea, ellos, más allá del dinero, lo que los alimenta día a día es saber que pueden controlar, someter. Él mismo es un cínico memorable, que está esa entrevista de los años 90, donde le dicen, usted ha generado crisis y le enumeran 16 países. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. Yeah, all of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. I am actually trying to do the right thing, and sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Was it difficult? Not at all. No feeling of guilt? No. Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. Esa persona, lo único que tiene es esto, así que hasta el último día va. Y además lo quieren perpetuar, porque tienen herederos. Alexander Soros, por ejemplo, el hijito de George, que es profesor de historia, ni siquiera jugó a ser empresario, y que ahora comanda más o menos junto con el padre, copinotea las Open Society, y con Marmaduke Brown, que es el dueño de la empresa Smartmatic, que contó los votos de Estados Unidos y por eso no. Qué casualidad. Sí. Y de Venezuela, etc. Sí, bueno, sí. Bill Gates tiene una hija, porque yo creo que la hija va a ser la principal continuadora, que estudió medicina, fíjate cómo los posicionan, y que la casó con un egipcio que pertenece a una familia de la industria de telecomunicaciones, que controla también el internet y hasta el aspecto más íntimo de la vida de buena parte de Medio Oriente. Bueno, en fin, ellos van tramando así. Incluso en el caso de un... Soros no, Soros sabe quién es. De vuelta a la pregunta, ¿pero por qué lo hacen? ¿Por convicción lo hacen, Nico? ¿Lo hacen por convicción? O sea, ¿lo hacen por convicción, por idealismo? ¿Por qué lo hacen? ¿Me repetís? Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen por convicción, por idealismo? ¿Por qué lo hacen? O sea, como que está mentalizado que esto es una misión que yo tengo en la vida. ¿Por qué lo hacen? En el caso de Soros, creo que lo hace sencillamente, él sabe que es por una especie de autoafirmación constante a través de la imposición al prójimo. Es plenamente consciente. El amor al poder por el poder mismo. Y Bill Gates, creo que en su mente bastante perturbada y siendo un tipo bastante maligno, rencoroso, vengativo, que además perverso, que amigo de Epstein, que a la mujer le hizo firmar cláusulas para que acepte que tenía relaciones con la exnovia. O sea, una persona así especial, llamémosle. Pese a todo, Bill Gates sí se cree un ser superior destinado a decidir por la humanidad. Y es como esos déspotas ilustrados que apadrinaban artistas, científicos, que se querían disfrazar de cultivados, preocupados por la grandeza de su nación, pero eran todavía más tiránicos que los anteriores, ¿no? O sea, al mínimo que le llevaba a la contraria que lo decapiten.
porque es esa misma soberbia de Platón, ¿no? Que él cree que en la República el rey filósofo no debe permitir siquiera que alguien le discuta, o sea, ¿cómo discutir? ¿Cómo se les ocurriría, no? Es esa perspectiva supremacista. En Elon Musk yo lo veo más como la mentalidad de Bill Gates, a veces tal vez más como la de George Soros. Pero bueno, son muchas personas, más allá de ello, ahora podríamos decir con exactitud que unas cuantas docenas de personas no llegan a cientos, que toman las decisiones en el mundo y son todos cortados por patrones relativamente similares. El problema central no son ellos, el problema central es que hayamos permitido crecer tanto al Estado. Todo el daño que hacen lo cometen a través de los políticos. Cada atribución que el Estado absorbe, si absorbe la educación de tus hijos, será para adoctrinarlos en tu contra. Si el Estado asume la seguridad, va a ser para que no la haya, vaya que lo sabemos aquí, y para que tú no te puedas defender y el criminal sea exaltado y el honesto sea encarcelado. Porque el político necesita eso. Si el político toma el control de las drogas, va a ser para empeorarlas y para sembrar discordia y encarcelar a los inocentes y encumbrar a los peores criminales y controlar al narco y envenenar a quien quieran, porque ya las drogas no serán, como lo dije en mi documental, que recomiendo que no lo haya visto, vendidas en farmacias con controles de calidad, sino que manejadas directamente como una especie de arma. Bueno, los políticos lo que tomen lo van a pudrir y corromper, porque son gente maligna. Si ustedes quieren ver el muestrario de los peores seres humanos de cada sociedad, denle un vistazo al Congreso. Ahí están los peores, los más ambiciosos, los más escrupulosos, los más sucios, los más perversos, los más violentos. Ahí están los peores. Yo hago estos documentales, yo digo, pero ¿cómo puede ser que sean tan malos? O sea, Biden, etcétera. Pero están ahí los datos, sus propias declaraciones. Son así, son la gente más torcida. Bueno, naturalmente el Estado crece en la guerra, crece en la discordia. El Estado no quiere que no haya sufrimiento. El Estado rompe piernas para entregar muletas. Solo a través del Estado esta gente puede encerrarte, esta gente puede impedirte ir a un lugar, puede cancelarte tu cuenta bancaria, puede robarte una parte de tu sueldo, puede obligarte a comprar algo o a dejar de comprarlo, o a que entregues tu cuerpo, o a que te mudes de lugar, como se plantean ahora con las movilizaciones por emergencia, que es algo del Foro Económico Mundial, aplicado por España, ya vendrá aquí. Sí. Esta gente hace el daño a través del Estado. Hay que combatir de base al Estado. Hay que desfinanciar. O sea, ¿cuál es la solución? Hay que achicar lo más que se pueda, Nicolás. Achicar lo más que se pueda al Estado. Boicotearlo, combatirlo, evadirlo, boicotearlo, ridiculizarlo, combatirlo. Así es como se disminuye un Estado, cómo se debilita un Estado. Ejemplo de Canadá. Pero en Paraguay también, en Paraguay tú puedes tener muchos problemas, pero tú, en la mayoría de tu dinero está en tu bolsillo, la mayoría absoluta. La mayoría de tu dinero está en tu bolsillo. El gran liberal Lysander Spooner decía, el jurista Spooner brillante, visionario, que la única garantía de libertad política es mantener tu dinero en tus propios bolsillos. Tu propiedad es el sinónimo de tu intimidad. Libertad de prensa no puede haber si no hay diarios, si no hay ahora computadoras, si no tienes control sobre tu dispositivo, que es sobre lo cual estar avanzando sistemáticamente, porque no quieren que tengas libertad de expresión. Entonces, la propiedad, los derechos del individuo, la propiedad de uno mismo, los derechos fundamentales, sí o sí van a ser violados por cualquier medida política. Entonces, la solución no es este político, este partido, es ir contra ellos, identificarlos como la mafia que son, combatirlos e identificar a sus dueños y a las personas que les dan órdenes. Esa es la única manera de enfrentarse a este poder desde mi punto de vista. Excelente, Nicolás. Bueno, yo creo que hasta aquí, de hecho que pudiste evacuar todas las preguntas que tenía al respecto, en muchas, ya directamente te fuiste sin que te hagan las preguntas, pero ya respondiste, así que me encanta eso, ¿verdad? Esa precisión. Tu recomendación final para toda la gente, aparte de boicotear, de achicar lo más que se pueda el Estado, ¿qué es lo que inmediatamente puede hacer? Porque vos sabés que la gente siempre está muy pendiente de las elecciones en todos los países. No pagar impuestos, literal. No pagar la menor cantidad de impuestos posible, escapar a todos. Debilitarlo. Incumplir todas las leyes injustas, predicar con el ejemplo, educar a sus hijos ustedes mismos en que la política es corrupta, viciosa y criminal, y que nada bueno viene de ella, porque es la verdad, informarse, educarse, el que pueda, ya pensando a más largo plazo,
tratar de tomar un lugar distinto a la vida en las ciudades, que son los lugares donde las regulaciones y la vigilancia llegan más fácil, más aún en las capitales. Ahorrar en moneda de verdad, no confiarle tu dinero a los bancos, oro, Bitcoin, cada uno hará lo que quiera, pero no confiarle a la moneda estatal. Van a venir grandes cambios y muy malos en ese sentido, que ya se está viendo en los países que siempre van a la cumbre, digamos, de estos proyectos de ingeniería social, limitación del efectivo. Hoy en España no puedes comprar en efectivo por más de 1.000 euros. Bueno, resguarden su capital, retírenlo del gobierno, eduquen a sus hijos, prediquen con el ejemplo, no permitan que les vendan más serpientes, los vendedores de serpientes, que son los políticos. Esos son mis consejos. Excelente, Nicolás. Bueno, yo creo que hasta aquí está muy clara toda la exposición. Desde ya te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista. Yo sé que tenés muchísima actividad y dentro de esa cantidad impresionante de trabajo que tenés, hiciste un espacio para nosotros. Te estoy sumamente agradecido, por eso te tomaste el tiempo ya a altas horas de la noche, porque sepa la gente que esto es bastante tarde en estos momentos. Y aún así, Nicolás tuvo la buena predisposición de estar con nosotros, compartiendo todo su conocimiento, toda su experiencia y todo ese análisis político muy fino que hace, político, económico, cultural que lo hace, ya por la experiencia que tiene, por todo ese bagaje periodístico en cuanto a la investigación que está realizando siempre, lo hace con mucha precisión. Así que desde ya muchísimas gracias, Nicolás, por este tiempo que te tomaste para todos los habitantes de Paraguay, porque este programa evidentemente lo va a ver mucha gente aquí en Paraguay y también seguramente en otras partes del mundo, teniendo en cuenta la tecnología. Es muy valioso todo lo que acabas de aportar. Y así que, por supuesto, vamos a estar expectantes de todo lo que estás publicando siempre en tu canal de YouTube y en tus diferentes redes sociales, ¿verdad? Los Liberales se llama tu canal, tiene más de 400.000 suscriptores. Si estás viendo este material, aprovecha y suscríbete a Los Liberales también para sumar y hacer que este canal crezca aún más, ¿verdad? Y llegue a la mayor cantidad posible de gente. Yo invito a mis seguidores a suscribirse a tu canal. Sos un colega muy amable, siempre muy atento, así que lo mínimo era poder cumplir contigo y te agradezco que me hayas esperado pese a los cortes de luz, que ya tenemos problemas energéticos. Imagínense cómo seguirá esto hasta 2030, así que bueno. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.